Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín, me conocen como el hermano Benjamín. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta contigo. Pienso que en la actualidad y previo a la pandemia, la masonería tenía una estructura rígida y firme, muy evidente y que no tenía ninguna intención alguna de cambiar sus formas. Post pandemia, la masonería se ha tenido que adaptar a este mundo digital. Y en muchas de las ocasiones esa adaptación significa transmitir conocimiento ya no de boca a oído, sino de boca a cámara y que el otro lo escuche de monitor a oído. ¿Cambian las formas? Sí. ¿Significa que se destruye el proceso de aprendizaje? No. Lo único que hace que algo no se destruya es su capacidad de adaptación al paso del tiempo. Y la masonería está en este momento, está en una situación endeble. La masonería está débil. Díganme cuántos de ustedes han seguido capitando durante estos últimos meses. ¿Cuántas grandes logias no se han visto afectadas por esta pandemia? ¿Cuántos hermanos de grandes orientes con grandes condecoraciones no han fallecido frente a la pandemia? Un momento de silencio por aquellos que han fallecido. Pero necesitamos un momento de reflexión para saber qué vamos a hacer, cuál es nuestro siguiente paso como hermanos. ¿Cómo vamos a garantizar que la masonería va a seguir vigente frente al mundo que hoy ya tenemos? No podemos concebir que la normalidad va a regresar como la conocíamos. En México país al menos se está estimando que entre 1 y 2 años más dure esta pandemia por la falta de compromiso y limitada o inexistente conciencia que tienen la mayoría de sus ciudadanos. No me gustaría decirlo de forma masónica, pero sí, también hay hermanos que dicen que el GADU los protege a ellos de que no les vaya a dar esta pandemia. Y cuando ya convertimos la masonería en un nuevo amuletito, en una figurita de yeso que te protege frente a las pandemias, bueno, todo el trabajo que se hizo para sacar al hombre de la oscuridad, nuevamente lo acaba de meter en una doble oscuridad. Y en una doble oscuridad porque además hoy no es si tú te contagias y si tú falleces, es si tú te contagias y vas a contagiar a los que están enfrente de ti y no vas a tener la responsabilidad de garantizar y proteger tu vida para protegerla de ellos. Hoy, como hermanos, pienso que tenemos que utilizar todas esas lecciones que ya tenemos, todos esos rituales, todo ese simbolismo, todos esos grados, para hacerlos algo práctico y útil a la sociedad. La sociedad mexicana desafortunadamente está inmersa en una ignorancia descomunal, desproporcional. Está tan mal el mexicano que sigue creyendo que el problema y lo que resuelve la situación es el dinero. Y no es así. Un poco de compromiso y respeto por la vida ajena sería suficiente para que todos portáramos cubrebocas y hoy estuviésemos terminando con esta pandemia. Pero no es así. Ya sobrepasamos los 50,000 muertos y no sé cuántos más vaya a haber debido a nuestra inconsciencia. La masonería nos ha enseñado a trabajar mucho en este tema, en la conciencia. Pero hoy tenemos que trabajar para garantizar que el colectivo tome las mejores decisiones desde sus posibilidades. Definitivamente no se le puede decir a todos que salgan con un cubrebocas, pero sí se les puede predicar con el ejemplo lo que debemos de hacer como grupo compacto. Y hoy la masonería, desafortunadamente en internet, sigue siendo un grupo dispar, donde hoy las tonterías digitales son: la mujer no puede entrar a estas conversaciones, no puedo platicar contigo porque eres irregular, o eres de otro rito y no te puedo aceptar. Nuestros problemas de la cotidianeidad masónica los hemos llevado al mundo digital pensando que nos va a hacer mejores, pero los invito a hacer una pequeña reflexión. ¿El COVID se fija en la regularidad? ¿En el rito en el que practicas? ¿En si eres hombre o mujer? Sí sé que hay más hombres fallecidos que mujeres. Pero frente a esta crisis y teniendo muchísimas hermanas que están al frente de esta batalla en hospitales, no sé cómo hay algunos que siguen pensando que la mujer no debería de participar de manera activa y que además es irregular. Ya no podemos seguir contándonos este cuento barato, mal hecho,
ni tampoco darle una palmada en la espalda a la hermana diciéndole, pues es que a lo mejor sí perteneces, pues es que ya te reconozco, mira. Tenemos que trabajar en unidad. Se han unido la mayoría de farmacéuticas mundiales para poder ver quién es la primera en que saca la vacuna. Y por supuesto esto va a ser un parteaguas para la ciencia en el mundo, porque va a definir quiénes son los más avanzados para poder garantizar la supervivencia de la humanidad. ¿Cuáles son las órdenes más excelsas que van a garantizar que la masonería se convierta en un punto de reunión para el intelecto, para la psique, para los filósofos modernos, que garanticen que a toda la sociedad le va a llegar esa forma intelectual de compartir el pan y la sal? ¿O va a ser exactamente lo mismo? Tú sí, tú no. Tenemos un reto muy grande, y ese reto es cambiar las formas que conocimos y ejercer las formas que se necesitan. Sí, es muy complicado. No hay un manual para lo que estamos viviendo. Nadie nos dijo cómo actuar frente a una pandemia. Nadie nos dijo que el Internet iba a existir y que eso iba a cambiar el cómo íbamos a concebir la masonería. Ya no podemos seguir creyendo que la única masonería es aquella que se practica dentro de los templos y con un ritual. Sí, quizá hoy es el COVID, pero mañana es algo más fuerte y nos mantiene encerrados por más tiempo. ¿Desapareceremos? Porque no podemos tener un egregor cercano, porque solo se puede hacer masonería dentro de un templo. Probablemente esté pensando de más o siendo atrevido en lo que estoy comentando, pero sí pienso que estamos en un momento crítico de la humanidad para cambiar las formas. Y cambiar las formas en el proceso de aprendizaje significa que las nuevas generaciones se den cuenta de lo valioso que es la masonería para poder pensar de una mejor manera. Ese es un problema muy real. La juventud y muchísimos adultos no se preocupan por pensar, no se preocupan por ver que hay más allá de las formas. Estamos atrapados o están atrapados en lo que les dicen que debe ser, en lo que les enseñaron que debe ser o en lo que les van a decir otros cómo hacer. Cada una de las personas que coexistimos en este planeta tenemos la misma capacidad de razonar. Todos tenemos un intelecto, pero no lo estamos usando porque es más fácil obedecer de manera ciega a los que nos guían que ejercer nuestros propios procesos de pensamiento y llegar a las conclusiones que a nosotros nos benefician. Y por beneficiar a nosotros no me refiero de manera egoica, sino para que este bien que profiero en mí se vea permeado en los demás. Estamos muy cercanos a que podamos regresar a los templos. No sé si sea la mejor idea frente a tanta información que ya hay sobre los espacios cerrados, independientemente de que haya un cubrebocas y una careta. Pero debemos de seguir valorando este mundo digital y construir desde ahí. Y construir no para repetir. Quitémonos esa falsa enseñanza de que la masonería se hace repitiendo lo que otros dijeron. La masonería para mí se hizo porque eso que iban escribiendo y construyendo se iba adaptando a la necesidad histórica. Y pensar que todos esos textos que fueron escritos máximo en 1900 siguen teniendo una vigencia, sería lo equivalente a decir que hay que desechar las calculadoras y seguir trabajando con los ábacos, porque lo primero fue el ábaco. El ábaco tuvo una utilidad, pero fue cambiando, fue mejorando hasta que llegó el mundo digital y con una calculadora todo lo hace más sencillo. Y ya sé el clásico argumento de es que las nuevas sociedades, ya generaciones no piensan. Todo está cambiando de forma que tenemos que comprender que parte de ese proceso de adaptación es distinto. No sé si mejor o peor, pero es distinto. Probablemente las generaciones en 40 años ya no necesiten estar aprendiendo y repitiendo como merolicos lo que se les enseña en la escuela, que fue parte del proceso de enseñanza que yo tuve y que miles de nosotros tuvimos. Repítelo, apréndetelo y en el examen escríbelo tal cual. Hoy necesitamos procesos de razonamiento. Bueno, si estoy leyendo esto y estoy aprendiendo esto, ¿para qué quiero aprender esto? ¿Y cómo me va a ser de utilidad en mi vida para ser una mejor persona? Todo debe de tener un porqué, ¿para qué? Ya no es suficiente decir, pues así me lo enseñaron, pues así lo dicen los landmarks, pues es que es la regularidad, pues es que solo el hombre inició en la masonería. Sean bienvenidos a experimentar
con eso que está cambiando en la masonería. No sabemos quién de ustedes tiene las respuestas que necesita la institución para sobrevivir ante esta adversidad. No lo sabemos y no se queden callados. De todos depende que hagamos de esto un lugar de paz para aquellos que están buscando una isla en medio de este universo digital lleno de caos, y sentarse a reflexionar. A todos nos beneficia reflexionar. Espero que le haya sido de mucha utilidad este video. Les mando un fortísimo abrazo fraterno y nos vemos la próxima semana.